¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar con ustedes, aunque sea aquí a nivel virtual. No hay como tener una reunión de matrimonios en la cual todos podamos compartir un momento la palabra de Dios. Para quien no tengo el gusto de conocer, yo soy Guillermo Quintanilla, mi esposa es María Eugenia Pérez Rico, y bueno, estamos aquí para servirles. Y no sé si quieras comentar algo, Maru, darles la bienvenida. Bueno, muchas gracias también, bienvenidos a todos, gracias por escucharnos y sobre todo por tener la oportunidad de estar aquí un momento con ustedes, compartiendo de la palabra y sobre todo pues edificando a los matrimonios en estos momentos que estamos pasando pues en esta situación de pandemia en especial. Muchas gracias por todo. Bueno, pues, ¿qué les parece si antes de comenzar el estudio, este estudio se va a llamar la unidad matrimonial o la unidad en el matrimonio? Vamos a ver diferentes aspectos de la unidad que tanto a nuestro Señor Jesús le preocupaba que hubiera en su iglesia y que nos dejó como mensaje que es bien importante siempre que haya unidad. Le voy a pedir a mi esposa si nos puede guiar en una oración antes de comenzar este estudio. Maru, por favor. Sí, gracias. Señor, te ponemos en tus manos este momento, este estudio. Que tu Espíritu Santo sea el que guíe a mi esposo para que estas palabras puedan edificar a los hogares, a las familias que tanta necesidad tiene. Sobre todo, Padre, porque tú eres el que nos has llevado a libertad en el matrimonio, a libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que edifique, el que hable a los corazones y las necesidades que tenga cada una de las personas que están escuchando en estos momentos en sus hogares. Gracias, Señor, que este momento sea de bendición, que esta palabra sea de salud, de amor y de esperanza sobre todo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Maru. ¿Comenzamos? Ok, gracias y mucho gusto a todos. Bien. Bueno, para las personas que ya nos conocen, recordarán que antes de llamarle estudio de matrimonios, le llamábamos reunión de matrimonios. La idea es que es muy importante comprender que los matrimonios somos un pilar muy fuerte para la iglesia, para la congregación, y es un área muy atacada por el enemigo. Entonces es bien importante estar conscientes de que en todo momento debemos de ser edificados y ser guiados por la palabra de Dios para llevar nuestro matrimonio a la permanencia, porque Dios es un Dios que permanece y quiere que nosotros también continuemos su obra. Inicialmente, como les decía, la reunión, nos juntábamos en la casa, hacíamos algunas alabanzas, compartíamos algún tema de la palabra relacionado con el matrimonio y luego, bueno, convivíamos, hacíamos algunas preguntas, compartíamos algo de alimentos y era una reunión muy bonita que en estos momentos no se puede hacer, pero nunca dejamos de pasar por alto de que lo más importante es el alimento espiritual y de eso se trata siempre, a fin de cuentas, en un momento de convivencia, porque el compañerismo entre los hermanos es muy bueno, porque nos reunimos para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero principalmente para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso pues es a través de su palabra. Hoy un tema muy importante que vamos a tratar es la unidad. Hace 15 días, en nuestro estudio de hace 15 días, hablamos de cómo el matrimonio es un reflejo del modelo de Dios, de su relación que tiene Él con sus hijos. Y esto lo vamos a manifestar nosotros al llevar un matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de la unidad. ¿Qué hace que el matrimonio sea una unión permanente? Como dice la palabra unión, es la unidad. La unidad la vamos a analizar en 3 aspectos, esperamos poder cubrir estos aspectos el día de hoy, si no continuaremos en 15 días, pero son 3 aspectos muy importantes que involucran a la unidad. Primero, la unidad es la amalgama, es el pegamento, es lo que mantiene a la pareja junta. Debe haber unidad, ser de un mismo sentir, estar puestos de acuerdo ambos. Otro aspecto muy importante de la unidad es que va a ser un escudo, va a ser una protección a nuestro matrimonio estar en unidad. No podemos estar protegidos en nuestro matrimonio si no estamos unidos. Y tercero, y eso algo muy importante, es que tenemos que tener un estado de intimidad.
en todo aspecto, en la comunicación, en el sentir, en todo tenemos que estar en intimidad. Entonces son los 3 aspectos muy importantes, que es una amalgama, una unidad, una permanencia, es un escudo y es la intimidad. Bueno, vamos a comenzar primero con este vínculo que sería, como dice la palabra, el vínculo perfecto, que es el amor, y es lo que nos va a permitir permanecer en unidad. Pero vamos a ver primeramente qué es lo que hace que nosotros podamos permanecer. Vamos a citar aquí 3 puntos. Yo les pediría aquí en sus casas, donde nos estén acompañando, es bien importante que tengan con ustedes la palabra de Dios, que de aquí es el fundamento de lo que estamos comentando esta noche. Lo que estamos diciendo aquí es algo que hemos aprendido de la palabra de Dios, no es algo, una teoría que estemos nosotros improvisando. Entonces es bien importante que todo lo tengan ustedes conforme a la palabra de Dios, que aprendan a familiarizarse con ella y estudiarla. Otra cosa muy importante, sí les pediría que tengan un cuaderno y lápiz y tomar notas. Muchas veces uno se confía a la memoria, pero cuando queremos compartirle a alguien o dar un consejo a alguien, se nos va la memoria. Por eso yo me permití, como ejemplo, traer mis propias notas que yo he venido tomando y en las cuales me estoy basando para dar el tema de hoy. Es bien importante tomar notas, es ahora sí que nuestro acordeón, y el estarlas viendo nos va a hacer recordar muchas de las cosas que vamos aprendiendo. Y sí, se los pediría porque vamos a tocar diferentes aspectos. Bueno, primero, en este primer aspecto de que decíamos qué factores hacen permanente nuestro matrimonio, aquí podemos mencionar rápidamente 3. Un aspecto es porque somos uno, ya somos una sola carne. Otro segundo aspecto es porque hemos tomado un compromiso. Y otro tercer aspecto es la fidelidad. ¿Cómo va a haber permanencia en nuestro matrimonio? Si somos uno, si nuestro matrimonio, nuestra relación está bendecida por Dios, si estamos casados conforme al plan de Dios. 2, si nosotros estamos realmente comprometidos con el paso que dimos al casarnos. Y 3, el estar en fidelidad con nosotros. La primera y más grande razón por la que Dios hace que una sola persona, se haga una sola persona, los 2 esposos, es porque es una unión espiritual. Les voy a pedir, si me acompañan por favor, en su palabra al libro de Mateo, capítulo 19, Mateo, capítulo 19, versículo 5 en adelante. Aquí dice, son palabras de Jesús, que repite lo que vimos en Génesis. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son 2 más, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si nos vamos antes en la palabra al Nuevo Testamento, al inicio de su Biblia, en Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, una sola carne. Qué increíble que esto que Dios dijo a la hora de formar la pareja, la ayuda idónea para el hombre, lo está repitiendo el Señor Jesús cuando le cuestionaban sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la permanencia. Entonces es bien importante que veamos que esto convierte en una relación espiritual esta unión. ¿Ok? ¿Cómo funciona que 2 personas sean unidas? Aquí volvemos a decir unidas, unidad. Ya son unidas en una sola persona. Podemos ver 2 aspectos inicialmente. Podemos ver el lado humano y por otro lado el lado espiritual. El lado humano es cuando la pareja se une en compromiso social de acuerdo al mandato de sus autoridades civiles. Y del lado espiritual es cuando la pareja toma este compromiso delante de Dios y una sola persona. Lo que Dios unió no lo separa, dice Mateo 19:5. Ok, con esto en mente, esto explica por qué nunca se puede quebrar esta unión limpiamente. Después de un divorcio siempre quedan rasgos, heridas, sentimientos y resentimientos, porque una conexión divina se está rompiendo, se está atentando contra ella y definitivamente siempre habrá consecuencias. Cuando uno se casa, la persona con quien se casa de una u otra forma, aunque se divorcien, llegan a ser parte uno del otro el resto de su vida. Esto no se va a terminar, ¿sí? Y entonces por eso es bien importante que esto lo tomemos en cuenta antes de dar el paso a casarnos y ofrezcamos nuestra vida. Y aquí nos lleva al segundo punto. Es permanente por un compromiso.
Muchas veces se nos olvida las palabras que dijimos muy enamorados al principio, cuando llegamos a ese altar y dijimos, te prometo que estaré contigo en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. ¿Sí? La pareja promete su amor y fidelidad por el resto de su vida. Están haciendo una promesa delante de muchos testigos y en el caso nuestro delante de Dios también. Entonces estamos entrando por los votos que hicimos en un compromiso de la vida. Dijimos hasta que la muerte nos separe. ¿Okay? Es algo que ya dijimos y que esas promesas quitan la posibilidad, por lo tanto, de poder romper esta relación de una manera fácil. Esto definitivamente no es, porque la instrucción de Jesús es que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. ¿Ok? Un tercer punto, que es lo que le da permanencia al matrimonio, es la fidelidad. Esto es muy importante. Una relación permanente requiere fidelidad absoluta del uno con el otro. El matrimonio es una relación de fidelidad total. Para Dios la fidelidad de la pareja en un matrimonio es extremadamente importante. Incluso la infidelidad es un problema y una gran ofensa. No permite para nada la fidelidad. Hay una parte de la Escritura que les quería decir. Dice Malaquías 2:14. Malaquías 2:14, vamos a ver el versículo 15. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. O sea, él está buscando una descendencia para él y tú ya estás equipado, ya estás casado para dar esa descendencia para Dios. Entonces, ¿qué es lo que estás rompiendo para Dios si tú separas, si tú te divorcias? ¿Sí? Y dice el versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea que la deslealtad, la fidelidad definitivamente siempre será una gran ofensa. Por lo tanto, la fidelidad que Dios exige en el matrimonio es completa, emocional y en forma física también. El mejor amigo de uno debe ser siempre tu pareja. Cualquier contacto sexual está solamente limitado, únicamente y exclusivamente para esta relación, en el matrimonio. Cualquier otra cosa, pornografía, lujuria, coquetear, tener fantasías de qué sería si estuviera divorciado, etcétera, etcétera, eso todo se puede considerar como una deslealtad. Unión permanente, porque es un reflejo de la relación que Dios tiene con sus hijos. Por eso el matrimonio es un reflejo del Evangelio, porque Dios, una vez que te da vida eterna, es una vida eterna, es una vez para siempre, una vez hijo, hijo siempre. Y de alguna manera el matrimonio debe de reflejar ese modelo de Dios, que es una unión permanente, porque tú debes de ser uno con tu pareja. Ustedes como familia deben ser uno con el Señor Jesucristo. Jesucristo es uno con su iglesia y Jesús y el Padre son uno. Lo mencionó cuando estuvo por acá caminando entre nosotros. Dios es quien une a sus hijos en una relación permanente. Cuando Él los salva, los adopta y les da de su espíritu. Tú y yo, cuando ya recibimos al Señor Jesucristo, te ha dado un nuevo espíritu. ¿Sí? Porque Dios te dio ya un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tú ya tienes un espíritu de amor. El amor es el vínculo perfecto. Viene a ser la amalgama para dar permanencia en esa unidad a tu matrimonio. Entonces es bien importante que consideres que tú ya tienes ese amor. Te da dominio propio. Definitivamente tú ya puedes decirle no al pecado, a las tentaciones, y lo importante, lo vamos a ver más adelante, es cómo protegernos para no dar lugar al diablo y que caigamos en tentación. Y te ha dado un espíritu de poder. Dios ya te dio toda potestad sobre todo poder, sobre toda potestad, principados y gobernantes de las regiones celestes. Tú ya puedes rechazar al enemigo y resistirlo. Y tú, la palabra de Dios dice que si tú resistes al diablo, él huirá de ti. Pero que no vea el enemigo que tú estás coqueteando tantito con el mundo, con la vanagloria de la vida, con los deseos de los ojos, porque el diablo le estás dando entrada para que él pase y pueda destruir tu vida. Así que es bien importante que igual los esposos, así como Dios lo es con sus hijos, cuando hagamos promesas, las cumplamos y entremos en una relación permanente con nuestra pareja, así como Dios lo hace con su hijo. También la fidelidad matrimonial es un modelo de la relación de Dios, como decía, con sus hijos, y en esta relación se exige fidelidad total. Ya lo dijimos, el padre es fiel
y una vez que eres su hijo, Él va a estar ahí para ayudarte, va a estar ahí para esforzarte, nunca te va a desamparar y debes de confiar siempre en esa promesa de Dios. Pero tú debes de hacer lo mismo con tu matrimonio y no ser desleal con la pareja que Dios te ha dado. ¿Sí? Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ya Dios te dio su Espíritu de verdad, ya mora en ti, ya Dios está contigo, ya tú eres templo del Espíritu Santo, como dice la palabra, ya no es un templo de piedra, ya Él mora en ti. Definitivamente tú no estás solo para enfrentar esto. Por eso el Señor Jesús te dice que pongas sus cargas sobre Él y lleves la suya, que es ligera, y Él va a estar al tanto de tus necesidades. ¿Ok? Dios ya hizo un pacto con nosotros y es bien importante que nosotros estemos firmes en la fe. Bueno, eso respecto a lo que decíamos, que el primer punto que tenemos que ver es que la unidad es una amalgama, es un vínculo perfecto, ese amor que Dios nos da para nosotros poder permanecer en el matrimonio. Hasta aquí te pido que dijeras esta información, espero que hayas tomado algunas notas porque vamos a continuar. Ahora vamos a hablar que la unidad también viene a ser un escudo, ¿sí? Este escudo viene a ser un protector. Cuando hablamos de la armadura de Efesios, esa armadura de Efesios te la debes de poder también poner siempre cuando tú estás en tu relación matrimonial. Es bien importante que tengas el escudo de la fe, ¿sí? Que tengas la espada del Espíritu, que tengas tú los pies con el Evangelio de Cristo, que tú no camines fuera de Jesús, porque Jesús dice que separados de Él nada podemos hacer, pero también te la pone fácil. Él ya está contigo, no lo hagas en tus fuerzas, por favor, no pidas consejo a tu vecina o a tu psicólogo. Sí, hay muy buenos consejos en el conocimiento de la psique humana, que vayamos primeramente al consejo de Dios, porque Él es nuestro creador, Él es tu hacedor y Él es el que te puede dar el mejor consejo. Por esto esta bendita palabra es la única regla de fe y de conducta para la vida de nosotros que nos llamamos cristianos, que ya estamos en el Señor. Amén. Siempre recurre a la palabra y Dios va a tener una palabra como para ti. Ok, bueno, ¿por qué es un escudo la unidad también? Porque estamos en un mundo temporal. Entonces, ¿cómo podemos vivir cada día a la luz de esta realidad? Somos seres ya eternos que vivimos en un mundo temporal, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos tener una relación permanente en un mundo, en lo permanente, en un mundo que vive día a día, pero no tiene un propósito divino, no tiene un propósito eterno? Y es un mundo en el cual es difícil que ellos conciban el matrimonio como una relación permanente. Desgraciadamente, ya no solamente no se ve como algo permanente, la relación. Una disculpa, volvimos a tener problemas técnicos, pero aquí seguimos con ustedes. Bueno, les pedí que fuéramos a Mateo 19, versículos del 1 en adelante. Vamos a versículo 2, y dice: y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y en fin, entonces aquí vemos que definitivamente Dios no aprueba el divorcio, salvo por la causa que el Señor Jesús da, y explica que tuvo que llegar ese momento en que Moisés hablara de la carta de divorcio por la dureza de los corazones, pero definitivamente Dios siempre busca la permanencia. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer es poner un escudo para que esta influencia del mundo no destruya la permanencia de nuestro matrimonio. ¿Okay? Hay fuerzas, como comentábamos. Satanás es una fuerza en contra de nuestro matrimonio. Nuestro egoísmo puede ser otra fuerza en contra de nuestro matrimonio.
Otras personas también pueden incluso constantemente atacar nuestro matrimonio. Hay un dicho por ahí que dicen que la mediocridad es egoísta, y esto es muy cierto. Hay personas que rechazaron a Dios y su matrimonio fracasó, y de alguna manera como que atacan a un matrimonio que sí está prosperando. Viene el bullying, te empiezan a decir, tú eres mandilón, eres esto, eres lo otro. Definitivamente tú ya sabes quién eres en Cristo Jesús, y ninguna ofensa de esas te puede distraer, porque primero es Dios y después tu pareja. Nadie más puede ser más importante, y no estás para agradar al hombre, sino para agradar a Dios primeramente. Entonces tenemos que ser proactivos y cuidar y guardar nuestro matrimonio en todo momento. Entonces, ¿cómo lo podemos abordar? Primero que nada, considerar que el divorcio nunca es una opción. Primeramente, hay que descartar completamente la opción de divorcio de tu matrimonio. Nunca lo puedes considerar como si fuera una posibilidad. Como decía mi cuñada, la palabra divorcio no existe en mi diccionario. O sea que, si así las cosas, ya eres una carne, no te puedes separar en dos, y mucho menos esa unión también es espiritual. Segundo, nunca nos separemos. Eso es una cosa muy importante. Muchas veces no te divorcias, pero te separas, que para probar, o nos estamos amenazando con que nos vamos a dejar. Nunca debes de estarle diciendo, te voy a dejar, no me hubiera casado contigo, voy a dejarte, o no fantasear, como decía hace un momento, con cómo sería si estuviéramos separados. Eso tampoco lo consideres. No te puedes separar, no puedes considerar el divorcio. Y tercero, es bien importante establecer barreras. O sea, en una ocasión mi esposa María Eugenia y yo fuimos a un seminario de matrimonios en Cuernavaca, y recuerdo que le hicieron una pregunta al predicador y le dijeron, oye, ¿qué debo hacer para que mi matrimonio no fracase? Y él la contestó diferente: yo te voy a decir qué debes de hacer para que tu matrimonio fracase. Ok, ¿qué debo de hacer? Nada. Definitivamente el matrimonio es proactivo, es de acción, es de luchar por él, es de trabajar en él. No puedes quedarte sin hacer nada. Ok, entonces la mejor forma de que fracase un matrimonio es que tú fracases. Entonces no puedes ser pasivo en el matrimonio y tienes que trabajar en él. Y entonces tienes que poner siempre barreras alrededor de tu matrimonio. Estamos en un mundo caído que siempre va a atacar el orden de Dios, y el principal orden de Dios en la sociedad siempre fue el matrimonio desde un principio. Y entonces vemos que la fidelidad no puede ocurrir por accidente, así como la infidelidad tampoco ocurre por accidente, ¿no? La infidelidad siempre será una consecuencia, pero la fidelidad es un producto de un trabajo cuidadoso. Si tú quieres tener fidelidad con tu pareja y con Dios, tienes que trabajar en ello, ¿sí? Que ninguno esté en una situación de amistad que desarrolle tentaciones. Eso es bien importante. Si tú estás en una situación que puede provocarte una tentación, dice la palabra de Dios que huyas como de la plaga y que no des ocasión al diablo. Entonces, cualquier situación, tú tienes un espíritu de verdad que te va a guiar en todo momento por el camino que debes de andar. Y si hay una situación que puede provocar tentación en ti, tú debes de alejarte de ahí. No importa la causa que sea, tú debes de salir corriendo de allí. Y además, hoy por hoy, tú ya puedes decirle no al pecado, porque Dios ya te dio un espíritu de poder, ya tienes autoridad sobre el pecado, tú ya puedes decirle no. Antes de recibir a Cristo, tú no podías decirle no al pecado y caías en la tentación. Hoy ya puedes decirle no al pecado, así es que no lo consientas, y es importante por eso que cuidemos nuestros pensamientos y nuestras declaraciones. ¿Ok? Entonces levantamos barreras, por ejemplo, muy importante contra las tentaciones sexuales, y también para guardar la intimidad emocional y de amistad. O sea, tú tienes que tener una intimidad con tu pareja debe ser emocional, debe ser sexual, sí, y debe ser de amistad. Tu mejor amigo, tu mejor amiga debe ser tu pareja, nadie más. Vamos a ver algunos ejemplos. No debes de compartir amistades con personas del sexo opuesto. Muchas veces hay personas que dicen, bueno, pues yo tengo una amiga, ¿no? Pero es mi amiga nada más. Esto te puede llevar directo a una infidelidad. O yo tengo un amigo o un compañero de trabajo, mujer, que te busca mucho, dice, para que le des un tip de cómo hacer un trabajo, lo que sea. Tú debes de tener la sensibilidad para darte cuenta si las intenciones ya son otras y no permitir que siga ahí. No importa en un momento dado si te puede ver fría o grosera, porque no estás para ser cálida con él. Eso es con tu esposo. Entonces no importa si tienes que, en un momento dado, si ya viste sus intenciones, como dicen mis hijos, tus negras intenciones, ya poder decir
¿no? Y poner tu barrera. Por eso hablábamos de que tenemos que poner barreras, ¿no? O muchas veces es bien importante lo que compartimos, nuestra comunicación. Muchas veces tú tienes un problema y en vez de ver con un guía espiritual o con tu pastor o alguien, algún anciano de la iglesia o alguien fuerte en la fe, vas y compartes esto con tu vecina o lo peor vas con un vecino. Y no hay cosa que más endulce y convenza a una mujer que unas bonitas palabras. Por eso dice Dios que nuestras palabras no sean ásperas con nuestra mujer. Entonces es muy fácil que expongas a tu mujer a una tentación si tiene que ir a hablar con otro porque tú no le escuchas cuanto debes de escucharle. Entonces es bien importante que nosotros también guardemos a nuestra pareja de que no caiga en eso. Es bien importante, no podemos estar chateando, ahorita está muy de moda pues toda la comunicación verbal. Y no sabes todo lo que se puede decir o exhibir en el teléfono, y es bien importante tener mesura con esto. Ahora, por otro lado, si tú estás realmente caminando en integridad, no tienes nada que temer, porque dice la palabra de Dios que el que camina en integridad anda confiado. Yo no tengo problema porque mi esposa sepa la clave de mi teléfono, porque mi computadora dejarla abierta y ella de repente se meta al historial de mi computadora. Yo no le puedo estar ocultando el historial, o de repente ya no está y me pide que saque un archivo de la computadora, pues yo voy, sé su clave y me puedo meter ahí. Hay que ser transparente en las finanzas del matrimonio y sí compartirse en qué se está gastando, no esconder gastos, ¿sí? A espaldas de tu pareja. Todo debe ser de común acuerdo. Dice la palabra de Dios que no pueden estar juntos dos que no están de acuerdo. Tenemos que tener acuerdos en las finanzas del matrimonio, ¿sí? Tenemos que prever, como las hormigas prevén para invierno, qué gastos podemos hacer, qué gastos no debemos de hacer. Entonces tenemos que también no estar escondiendo cosas, comunicarse a nuestra pareja, y mucho menos estar compartiendo cosas íntimas del matrimonio con personas del mismo sexo fuera del matrimonio. Eso no debe de hacer. Incluso cosas íntimas, aunque sean del mismo sexo, hay cosas que primero tienes que ir a la palabra de Dios, ir con un líder espiritual, ir con alguien que esté fuerte en la fe, O sea, dice la palabra de Dios que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero la sabiduría, ¿qué es? Hacer la palabra de Dios. Entonces, si tú no tienes temor de Dios, si el consejo no viene de parte de Dios, no va a ser sabio que apliques cualquier consejo. Es bien importante que tú pases tiempo en oración, que tú ores junto con tu pareja. Matrimonio que ora junto permanece junto, está la permanencia también. Es bien importante que se propongan un estudio de la palabra juntos todos los días. Y digo todos los días porque la palabra de Dios es todos los días, y el enemigo también todos los días está tratando de atacar tu matrimonio, y de eso se trata la unidad, de buscar la permanencia en el matrimonio. Entonces, resumiendo, nunca consideremos al divorcio como una opción, y en todo momento, si nos queremos cuidar, tenemos que estar estableciendo barreras. No podemos ser pasivos, no podemos confiarnos, hay que darle el tiempo necesario. Es importante ajustar nuestras prioridades, como lo hemos comentado en otras veces. Primero es Dios, luego tu pareja, luego tus hijos, luego tu trabajo, luego tu ministerio, tu servicio a Dios, y de ahí lo demás. Entonces, conforme a esas prioridades, nada te puedes desviar de eso. Si hoy te dicen, es que también mis amigos, es importante irme con ellos, bueno, si tú no le has dado tiempo a tu mujer primero tienes que darle ese tiempo a tu mujer, a tu casa, sí, porque en mi casa y yo serviremos a Dios. Y si eso estás confesando, pues primeramente tu matrimonio debe de reflejar lo que es Dios hacia los demás, para que ellos quieran tomar del agua de vida que tú estás tomando, y esa agua te va a dar vida eternamente. Amén. Bien, entonces vamos a ver el tercer punto que decíamos, tenemos tiempo, sobre la intimidad. Y decíamos que es un estado perfecto tener la intimidad. Ya hablamos que ya no estamos buscando nada más la intimidad sexual, estamos buscando también la de amistad, la emocional, la comunicación, y obviamente eso mismo tienes que tener con el Señor, tienes que tener comunicación con Dios, tienes que escucharlo, tienes que pasar tiempo con Él en oración, en su palabra, compartir la palabra. Por eso te hablaba al principio de este estudio que tienes que tomar notas. Es bien importante que se te puede presentar en cualquier momento una persona que requiere que le des un consejo de parte de Dios. Incluso ateos o personas que se dicen ateos me han pedido consejo. Oye, pues, ¿qué dice tu Dios de esto? Pues yo les digo, pues te lo presento y te lo puede decir directamente a ti. Bueno, es que estoy enojado con Dios. Bueno, entonces, ¿cómo te puedes enojar con alguien en quien no crees? ¿Verdad? Entonces no eres ateo, sino ¿cómo te estás enojando con alguien que no existe? Entonces realmente aquí el problema es otro.
Entonces realmente la gente en el fondo siempre busca voltear para arriba y muchas veces se hace tan chico el cuadro que tenemos que acabar volteando para arriba. Entonces es bien importante buscar siempre un estado de intimidad y ese es un estado perfecto. Pero hay varios estados que se pueden dar en el matrimonio. O sea, guardemos nuestra permanencia en el matrimonio si estamos buscando un estado de intimidad, y la intimidad que implica vivir como una sola carne. O sea, yo a donde vaya, mi mano derecha sabe que mi izquierda va a saber que mi derecha va a tomar la taza, ¿sí? La izquierda sabe su función, mi cuerpo no se pelea entre sí, cada quien tiene funciones. Ya hemos visto en diferentes estudios que hay funciones para el varón y funciones para la mujer, y no puede el varón tomar las funciones de la mujer, ni la mujer las funciones del varón. Es bien importante respetar eso, es bien importante que la mujer respete a su marido, es bien importante que el varón ame a su esposa, ¿sí? Porque es coheredera de la gracia de Dios y eso es bien importante. Tú y tu esposa están al mismo nivel delante de Dios, simplemente cubren diferentes funciones. Tú estás para santificar a tu esposa, ella está para apoyarte, para ayudarte, tú estás para llevarla cada vez más al conocimiento de Cristo, ella está para también alentarte y inculcarte nuevas fuerzas en los problemas, para que tú no te alejes del Señor, porque es bien importante cuidar esa condición espiritual de tu hogar, porque además es la misma que tú vas a transmitir a tus hijos y nadie quiere que sus hijos se pierdan, ¿verdad? Entonces hay que educarlos en este camino a nuestros hijos, para que aunque ya partamos o ellos crezcan, nunca se aparten del camino del Señor. Amén, porque Jesús los dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es bien importante que confiar en que la palabra de Dios es buena y es útil para cualquier situación. Ok, entonces vemos que en el estado de intimidad estamos conectados a nivel corazón, a nivel mente y a nivel cuerpo. Es una intimidad total. Obviamente ninguna pareja pasa su existencia totalmente en este estado ideal de intimidad. Y hay dos estados que hay un autor, se los comento que esto lo saqué de aquí, es un concepto, este concepto de que hay tres estados, están en un libro que se llama His Needs, Her Needs, sus necesidades y sus necesidades de ella, de un autor que se llama Willard Harley. Está hablando del concepto de tres estados. Realmente somos personas pensantes, somos personas que sentimos, somos personas que en todo momento podemos estar fluctuando, y lo único que nos da permanencia en una estabilidad emocional es estar bajo la cobertura de Dios. Entonces hay dos estados más que se pueden presentar. Uno es el estado de retiro y otra es el estado de conflicto. Entonces muchas veces el matrimonio se encuentra en un estado de retiro, muchas veces alguno de los dos bota la toalla y está de retiro. No necesariamente va a ser un retiro de que ya se fue y no volvió. Tú puedes estar en tu casa y no hablarle a tu mujer, o ella no hablarte a ti, estar seria contigo, en ese momento no atenderte, estar retirado. Realmente están, como dicen ahora, dos roomies que comparten una casa, pero cada quien está viviendo su propia vida. Ese es un estado de retiro, ¿ok? Viene también un estado de conflicto, un conflicto que es cuando hay una batalla ya constante, hay una situación que los está quejando. Incluso esto involucra a los tres estados. Tú puedes estar en un estado de retiro y estar batallando con un problema. Tú puedes estar de repente en un estado de intimidad y de repente un problema te saca de ese estado y rompe esa intimidad. Te voy a poner un ejemplo. Mi esposa y yo, gracias a la dirección de Dios, todas las mañanas nos levantamos temprano, primero a tener un devocional juntos y compartimos la palabra, la platicamos, y muchas veces, y se ha dado el caso que acabamos con roces al final del estudio. Cualquiera diría, bueno, esto es absurdo. Nos levantamos para ver la palabra de Dios, tenemos un devocional, leemos fundamento bíblico, algunos versículos, y estamos con roces. ¿Qué se está dejando ver ahí? Que hay un estado de conflicto en nosotros, tenemos un problema que no hemos resuelto, y que a pesar de que estamos en un estado de intimidad, y no nada más entre nosotros, sino con el mismo Señor, estamos en conflicto. Entonces es bien importante saber que pueden haber esos estados en conflicto, pero que se pueden solucionar con la ayuda de Dios. ¿Ok? Entonces, estos estados de intimidad, conflicto y retiro están conectados de alguna manera siempre. Claro, es que
la pareja fácilmente pasa de un estado al otro, como decía, somos fluctuantes y es bien importante que la pareja solo acepte el estado de intimidad. Ojo, esta debe ser una meta bien importante en tu matrimonio. Tú vas a darte cuenta cuando estás en estado de retiro, cuando ya no te habla, cuando tú no le hablas, cuando estás indiferente, cuando no te dueles con él o no te gozas con ella, cuando no eres lo suficiente sensible para saber cuándo escuchar, cuándo callar, cuándo dar aliento. Y entonces muchas veces estás brincando de un estado al otro, pero la pareja debe estar persiguiendo en todo momento poder permanecer el mayor tiempo posible en el estado de intimidad, porque esta es una parte muy importante y por eso lo dejé al final de la unidad. Debe haber intimidad en todo momento. ¿Ok? Entonces esta decisión es una lucha que nos lleva en todo momento a proteger nuestro matrimonio, a luchar porque este estado siempre pueda botar el conflicto a tiempo. Entonces la meta en el matrimonio es resolver cualquier conflicto que puede haber, ¿sí? Y volver de nuevo al estado de intimidad. Entonces cuando les comentaba que nos ha pasado que de repente hay fricciones y estamos ahí discutiendo algún punto, pues tratamos de ver, bueno, qué es lo que está pasando, y muchas veces a lo mejor hay una falta de perdón de mi parte hacia ella, o una falta de perdón de ella a mí, o falta de entendimiento, o que ella me ha compartido algo y yo no he tomado la seriedad que debo de tomar en un punto que a ella la queja. Y debemos de comprender que muchas veces incluso podemos agredir, podemos decir, ay, pues eso no es importante. Bueno, si una situación está provocando tristeza o enojo a mi pareja, si es importante para ella, debe ser importante para mí, porque somos uno. Y entonces debemos de ver qué es lo que está pasando y no menospreciar, porque son focos de alerta que te están diciendo, hay una situación ahí que deben de resolver, porque puede volverse como una bola de nieve, que de repente estás bien y de repente te empieza a envolver, y esa bola de nieve, cuando cubre al que esté esquiando en la nieve, de repente ni el zapato se asoma y se ve nada más ese conflicto que es que arrasó totalmente con la persona. Entonces no caigamos en esto. Yo me acuerdo en la boda de mi hijo, ahora en noviembre, comentaba el pastor que los casó, que decía, hay personas que se acercan y dicen, bueno, es que esta fue la gota que derramó el vaso. Y dice que les decía, bueno, ¿y por qué se esperaron a que llegue la última gota? Ustedes se daban cuenta que ese vaso se estaba llenando. ¿Por qué se esperaron a que llegara la última gota? ¿Por qué no le pararon cuando ya tenía cierto nivel, tiraron eso y tomaron una acción correctiva o bien de innovación en su matrimonio? Hay que ser creativos en el matrimonio, hay que ser activos en el matrimonio y no hay que tomar a la ligera cualquier signo de alarma. Es bien importante las señales, tomarlas y a la luz de la palabra de Dios llevar una solución. No buscar culpables, sí, porque muchas veces es uno el que falla, muchas veces es el otro. Ya dijimos que ni ella es perfecta, ni yo soy perfecto, ni nosotros somos perfectos. Y si Dios en nuestra perfección nos salvó y nos perdonó por la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestra pareja? Máxime que tampoco nosotros somos perfectos. Ok, entonces tenemos que resolver en todo momento cualquier conflicto para volver al estado de intimidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? El primer paso es evaluar el conflicto. ¿Sí? Es bien importante evaluar el conflicto. Y muchas veces nos llevamos la sorpresa que estamos discutiendo por pequeñeces. O sea, realmente nuestro orgullo de salirnos con la nuestra, de dar la última palabra, de terminar la conversación nosotros, nos está llevando a que nuestro orgullo hagamos una bola de nieve de algo muy pequeño. Y es un conflicto que pusimos pasar a por alto. No importa si hoy se me olvidó apagar la cafetera o no, bueno, pues se me fue, ok, ya, pon atención la próxima vez y ya, pero que no se vuelva un conflicto, porque a lo mejor yo no acepto que me hagan esa corrección y ya me enojé y me voy a un estado de retiro en el que estoy todo el día enojado porque ella se enojó porque le hice mencioné algo y realmente pues te puedes coachar, te puedes ayudar, te puedes aconsejar y a lo que sigue, no tienes que guardarte eso todo el día. Y si a lo mejor fuiste áspero en hacer una corrección o fue con poco tacto, en un momento de intimidad sí platicar, fíjate que me sentí herido por esto, por aquello, y bueno, pues, disculparse, ¿no? Y seguir adelante. Ok, entonces el primer paso es evaluar el conflicto. Ahora el siguiente paso, y muy importante, es resolver el conflicto. Ese conflicto tiene que ser resuelto de inmediato, porque si no resolvemos ese conflicto, entonces sí nos va a llevar a un estado de retiro. Y ese estado de retiro es muy peligroso. Estás tomando mucho riesgo, mucho peligro espiritual si tú te vas a un estado de retiro.
¿ok? Porque primeramente, si tú estás haciendo eso, tú también vas a acabar retirándote de Dios, retirándote de su palabra, a cuestionar todo, y cada vez se va a enfriar más la situación y tú estás exponiendo tu relación a que ya no tenga esa permanencia que Dios quiere que la haya. Entonces es bien importante resolver lo antes posible ese problema, y si estás en un estado de retiro, cuanto antes tratar de volver al estado de intimidad. Entonces vamos a ver 9 puntos rápidamente que nos pueden dar un poquito de guía de cómo hacerle para poder volver a este estado ideal que debemos de tener como pareja, esa unión, la unidad. A fin de cuentas, es la unidad lo que tenemos que mantener todo el tiempo, la unidad. Primero, con la plática. Muchas veces dices, no, pues no siento decirle nada, no siento platicar nada. Pues tienes que forzar la plática aún cuando quieras evitarla, y cuando quieras retirarte, tú tienes que forzar esa plática. Es bien importante que no pases esto por alto, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, te lo voy a leer. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? Comentábamos hace un momento que tú te podrías también alejar de Dios, sí, porque si tú estás en un estado de conflicto con tu esposa y no resuelves ese estado, tú no vas a vivir sabiamente con ella. ¿Sabiamente qué es? Viviendo con ella de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Porque la sabiduría en eso consiste, en hacer la palabra de Dios. Entonces, ese estado de conflicto corta también tu relación con el mismo Dios. ¿Por qué? Porque tus oraciones van a tener estorbo. Incluso cuando tú llevas la ofrenda al altar, Dios pide que primero resuelvas tus conflictos si tienes algo contra alguien y después ya presentes tu ofrenda. Entonces, bien importante que vivas sabiamente con tu pareja. Otra cosa, segundo punto que es bien importante para volver a este estado de unidad, es orar juntos. Hace rato comentábamos que matrimonio que ora junto, permanece junto. Entonces, antes de conversar, es bien importante eso. Si vieron al principio de este estudio, oramos primero, nos pusimos en manos del Espíritu de Dios, y eso es bien importante. Antes de tú pasar a discutir cualquier cosa con tu pareja, es bien importante que juntos en oración pongan delante de Dios esta situación y les digan: Señor, te pedimos que tú nos guíes, que actuemos conforme a una manera que a ti te agrade y que nos ayudes a resolver este conflicto, que tu Espíritu que esté en nosotros nos guíe a toda la verdad y a la humildad que tenemos que tener, porque si estamos confiando en tu Espíritu, un fruto del Espíritu es que vamos a tener mansedumbre y vamos a saber recibir el consejo que tú nos quieres dar. Ahora, un tercer punto muy importante es que ya que vamos a conversar, hablar y dejar hablar. Es bien importante que los dos se expresen. Como decía hace un momento, muchas veces menospreciamos el punto de vista de nuestra pareja y dijimos: si a ella le duele, hay dolor ahí y tienes que dolerte. Si ella se está gozando por algo, a ti no te produce gozo, pues trata de entenderlo, porque dice Dios que estemos gozosos todo el tiempo. Y entonces tienes que dejar que hable. No arrebates las palabras, debe ser con mucho ritmo. Tú cuando vas a jugar un juego de pelota y raqueta, tienes que hacerlo con ritmo. Tú no puedes aborazarte porque nunca te van a contestar la pelota, o se va a estar saliendo todo el tiempo la pelota, o vas a agredir incluso con la pelota a la persona que tienes enfrente, y eso no va a dar un buen partido. Entonces, quieres que tu partido, tu matrimonio triunfe, tienes que hacerlo con un ritmo, tiene que ser un baile esa conversación que tengas con tu esposa, ¿no? Tú te mueves para acá, ella regresa, y que sea un ritmo muy bonito que realmente los una. Que ambos se expresen, y a lo mejor ya se disuelve el conflicto, ni siquiera pueden llegar, van a tener que profundizar más en él. Ahora, es bien importante, en esa plática, que va a ser una plática seria, guiada por Dios, 4 puntos sería: analicen lo que hayan dicho o expresado. Es bien importante. Si tu pareja te dije: bueno, es que fíjate que yo siento que tú eres así o asado conmigo, si ella te lo está diciendo, es que así lo está percibiendo. Entonces, en un tiempo nos hablaron de una teoría que habla de los lenguajes del amor, y muchas veces tú expresas el amor de una manera que tú sientes, pero si tú vas a hablar con una pareja como un comunicador, pues tú tienes que hablarle en su lenguaje, en su idioma. A ti te puede encantar el español, pero aunque no te guste el chino, tienes que aprender mandarín si vas a comunicarte con un chino, porque si no, no te va a entender nada, ¿ok?
O si tú vas a ir a Estados Unidos y quieres que te den tu visa y te den un trabajo, tienes que hablar en su idioma. O sea, tú tienes que hablar en el idioma del otro. Eso es bien importante, entonces, cómo te expreses en tu relación y todo lo que estés diciendo. Entonces, hay que analizar lo que se haya dicho y lo que te diga esa persona es válido para ella y ver, bueno, ¿por qué me está diciendo esto? O si me hizo ver, ¿sabes qué? Yo siento que últimamente sí ya estás cayendo en esta tentación o estás como que ya te estás aficionando mucho. Es copita, no es parranda, ya como que te estás tomando un poquito de más, pues sabes que sí debes de medirte, ves que el vino es muy sano, sí, pero una copita, que tú tomes el vino por vino y el agua por agua, no abusar de eso, ¿no? Entonces es bien importante, si tu pareja ya te está mencionando o haciendo alguna observación, que tú analices por qué te lo está diciendo. Ahora, por otro lado, muchas veces te está expresando una necesidad. Tú crees que estás cubriendo una necesidad con tu esposa. A lo mejor dices, es que yo quiero ser el mejor proveedor del mundo. Y nunca estás con tu pareja. Ya lo dijimos en las prioridades. Primero es tu pareja que tu trabajo. Y suena duro decirlo. Pero si tú sigues el orden de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. ¿Sí? Tu trabajo merece un tiempo y tu esposa merece otro. Y no le vas a quitar tiempo a tu esposa por un trabajo, salvo que por mutuo acuerdo y con un propósito definido, se decidan en un tiempo echarle más ganas quizá para lograr un propósito que va a beneficiarte a ti, a ella o a la familia entera. Pero debe ser por mutuo acuerdo y volver otra vez juntos a continuar con un balance en el tiempo que usan para cada cosa, incluso el tiempo que dedican a nuestro Señor. ¿Ok? Ahora, ya que analizaron lo que se haya dicho y se haya expresado, un quinto punto es resolver el conflicto, como decíamos hace un momento, pero resolverlo de mutuo acuerdo. ¿Sí? No es de que, pues porque así yo lo digo y así va a ser, porque yo soy la cabeza espiritual y tú te sujetas. No. Debe ser por mutuo acuerdo, ¿sí? Porque ya dijimos, no pueden estar juntos dos que no están de acuerdo. Entonces, si no se resuelve el conflicto por mutuo acuerdo, definitivamente va a seguir el conflicto y no va a haber mutuo acuerdo y no van a poder tener una sana convivencia entre ustedes. Aquí viene un punto muy importante y es el séptimo punto, que es perdonar. Esto es de vital importancia. Vamos a Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que es bien importante esto, así nos está diciendo, ya debemos de estar vestidos como escogidos de Dios, tenemos que reflejar a nuestro Señor Jesús con nuestra pareja y nosotros como pareja, con nuestros hijos y nosotros con nuestros hijos como familia hacia afuera. Entonces va a ser una forma en la que nosotros estaremos dando el Evangelio desde nuestro Señor Jesús, con un buen testimonio. ¿Sí? Entonces es bien importante eso, y además aquí tocamos un punto muy importante, dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, o sea, vestidos de amor, Dios es amor, entonces tienen que ver a Dios a través de ti, no a ti, tienes que reflejar a Dios, y esto te está diciendo en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos en todo momento. Por eso dice la palabra que cuando vayamos a la presencia de Dios, dar gracias y luego alabarle. Es bien importante ser agradecidos con nuestra pareja, porque es una persona que se está esforzando en la medida de lo posible por satisfacer nuestras necesidades, y de igual manera tú debes de agradecerle, ella debe de agradecerte y tú agradecerle lo que están haciendo uno por el otro, y esto es un trabajo hasta que la muerte nos separe, y esa permanencia solo se puede lograr en el vínculo del amor perfecto que es de Dios, y la paz la vas a tener entonces, porque Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. Entonces tenemos la paz de Cristo, que es la que nos va a poder ayudar también en esta unidad, y ese es un punto muy importante. Entonces finalmente, después de perdonar, es bien importante corregir las palabras dañinas y falsas que fueron expresadas.
Dices, ¿cuáles palabras dañinas y cuáles falsas? Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Si tus palabras deben de edificar y dar gracia a tu pareja, cuando tú te expresas con alguien, tus palabras deben de ser agradables. No podemos llegar con alguien y salga corriendo porque ya empezó el chisme o ya empezamos a hablar más de las personas, ¿sí? Es bien importante que nuestras palabras siempre vayan endulzadas, tengan gracia y principalmente tienes que empezar por tu hogar, ¿ok? Si vemos este mismo capítulo 4 de Efesios, en el 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿ok? ¿Qué te está diciendo? Que antes de que te vayas a la cama salgas de ese estado de conflicto. No te puedes acostar en ese estado. Si te dan las 2 de la mañana, ni modo, pero vas a dormir en paz. ¿Ok? Tienes que hacer eso porque el versículo 17 dice, ni deis lugar al diablo. ¿No te das cuenta que el diablo te quiere ver peleando con tu pareja para atacar tu matrimonio? Y de ahí, pues todo lo que sigue, ¿no? Porque cada vez te vas a estar enfriando cada vez más con tu pareja y con Dios. Entonces, ¿cómo se vuelve ese estado de intimidad? Ya dejando ese, como punto 9, dejando ese conflicto ya resuelto. Ok, entonces tenemos que luchar en todo momento por tomar la decisión de salir de ese retiro y volver en cada momento a este estado de intimidad que tenemos que tener, que es el estado en que va a haber mejor unidad. Y entonces, ¿cómo tenemos que tomar 2 acciones? Una, rechazar completamente el retiro emocional y físico, y otro, luchar por estar llegando al estado de intimidad. ¿Ok? Luchar es necesario contra la intimidad. Y tú puedes decir, no, pues ya lo logramos, ya estamos en intimidad, ya no tenemos conflicto, estamos muy bien. Ojo, no te confíes, porque ya dijimos que el matrimonio no es pasivo. Dice la palabra de Dios, el que crea que está firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. El que crea que esté firme, mire que no caiga. En una ocasión, el pastor Armando Alducin vino para acá, porque era el seminario de matrimonios, aquí en la Riviera Maya, y me preguntó, bueno, ustedes, ¿por qué no asistieron, no? Bueno, yo le di una que otra explicación por la que no habíamos asistido, y él directamente me dijo, bueno, ya se sienten muy firmes, ya muchachos, ya la hicieron. Pero lo que me estaba tratando de decir era el mensaje de, independientemente de las razones por las que no pudimos asistir, pudo haber sido trabajo, que es válido, pudo haber sido, faltó economía en ese momento para hacerlo, pero sí el mensaje fue que nosotros no podemos descuidar nuestro alimento espiritual en nuestro matrimonio. Es bien importante no confiarnos, porque podemos caer. Entonces, mire que no caiga se refiere a eso, a tener un escudo, a poner barreras, a cuidar que no caigamos. Tenemos que estar en todo momento luchando por la unidad. Y Dios nos dice que no ignoremos las acechanzas de nuestro enemigo el diablo, que es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Él no toma vacaciones, él va a estar todo el tiempo buscando destruir, porque él vino para destruir, robar y matar. Pero tú ya tienes autoridad sobre él, y en cuanto tú lo resistas con la autoridad que ya te dio Dios en el nombre de Jesús, él te va a dejar en paz. Pero no des ocasión, como lo dijimos hace rato, porque él va a buscar la rendija por dónde colarse, hasta que de plano no vea por dónde y te deje de molestar. Entonces, en vez de estar luchando tanto con el diablo, mejor llénate del Espíritu de Dios y el diablo ni se va a acercar, porque va a ver que contra ti no puede entrar, porque hay toda una barrera, es una ciudad fortificada, ángeles alrededor de tu matrimonio que te van a estar guardando y él no se va a acercar. Entonces es bien importante en esta lucha hacer todo lo posible por profundizar, 3 puntos, profundizar en la relación, pasar tiempo juntos, conversar más y compartir intimidad física, tanto sexual como cariñosa. Entonces son varios puntos, es profundizar en la relación, es pasar tiempo juntos, es conversar más, pero sabiamente, es compartir más tu intimidad física, tu intimidad de qué piensas, tus miedos puedes compartirlos también. Sí, porque en el perfecto amor no hay temor. En ese perfecto amor el temor se va a disipar. ¿Sí? Esto es bien importante que entonces que luchemos en todo momento para experimentar más la unión con tu pareja, teniendo unión como Dios. Tú estando en unidad con nuestro Señor, en todo momento tú vas a poder lograr esa permanencia en tu matrimonio y no va a haber problema. Entonces es bien importante que esto lo veas como algo increíble. O
O sea, no tiene por qué haber divorcio, no tiene por qué no permanecer su matrimonio. O sea, es bien difícil de veras que de repente un nieto vaya con su papá y le diga, oye, ¿por qué mis abuelitos no viven juntos? Es algo muy doloroso y muy difícil de explicarle a tus hijos, que no se dé esa situación. Tú guárdate para toda la eternidad. Tú hiciste votos, tú hiciste una promesa, tú hiciste un pacto, no hiciste un contrato, pero Dios se agrada con ese pacto. Y la palabra de Dios dice que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, alcanzas el favor de Dios. Si tú estás viviendo sabiamente con tu pareja, tu mujer y tu marido van a tener el favor de Dios siempre en su matrimonio, y sus hijos y toda su descendencia, porque la palabra de Dios te promete que serás salvo tú y tu casa. Bueno, con esto en mente, damos por terminado nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos en 15 días. Vamos a informarles sobre la fecha más adelante, y les agradecemos que hayan estado con nosotros. Si me acompañan a orar, por favor. Señor, te damos gracias por nuestros hermanos, te pido que bendiga sus hogares, que cualquier conflicto que haya, cualquier separación física o emocional entre ellos, cualquier palabra áspera sea perdonada, que tú guardes su hogar en completa paz, que el vínculo perfecto que es el amor reine en sus corazones, sí, que no dejen de reunirse juntos frente a ti, que estudien tu palabra y tú los guardes de todo mal. También especialmente te pido porque todos los matrimonios que han sufrido por esta pandemia, tú les des consuelo, les recuerdes que tenemos una esperanza gloriosa en ti, de vida eterna, que aquí estamos con un propósito, pero que nuestra ciudadanía ya está en el cielo, pero que vivamos haciendo lo que tú tienes para nosotros. Tú tienes un llamado para cada uno de nosotros, que seamos sensibles a lo que tú quieres que hagamos para tu reino, Señor. Estamos aquí, somos tus siervos, te bendecimos y agradecemos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos vemos para la próxima. Dios los bendiga.